Hola amigos, ¿cómo les va? A consecuencia del sismo del día de ayer en San Juan, hay muchos amigos que me llamaron preocupados por la posibilidad de que esto ocurra acá en la ciudad de Tucumán. Me imagino que quien ha tenido noticias de este sismo debe estar preguntándose lo mismo sea donde sea que esté viviendo. Hay algunas consideraciones que me parecen oportuno hacer en este momento, ¿no? Eh, por un lado, eh, contarles que el INPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, ha realizado una zonificación del país teniendo en cuenta las posibilidades de ocurrencia de sismos de determinada magnitud en el país. Así, por ejemplo, las zonas de mayor riesgo sísmico están en San Juan y Mendoza, donde pertenecen a la zona 4 del INPRES. Otras localidades, por ejemplo Salta, Jujuy, pertenecen a la zona 3 y Tucumán está en la zona 2. Luego más hacia La Pampa, Buenos Aires, por ejemplo, están en las zonas 1 o 0, es decir, con muy baja posibilidad de que ocurran sismos de gran magnitud. Y es importante, por otro lado, el concepto de riesgo sísmico, es decir, la susceptibilidad de una zona a sufrir sismos de determinada magnitud. Y el concepto de riesgo sísmico implica otros dos conceptos. Por un lado, peligrosidad sísmica, que está relacionado a aspectos geográficos, es decir, a la cercanía o no de zonas susceptibles de que se produzcan esos fallamientos que luego dan lugar a los sismos o terremotos. Y por otro lado, la vulnerabilidad sísmica, que está más relacionado con la susceptibilidad de determinadas zonas a sufrir daños. Esto tiene que ver con el tipo de construcciones de determinadas localidades para enfrentarse a un movimiento telúrico. Así, por ejemplo, zonas donde hay construcciones sismo resistentes es distinto a una zona, por ejemplo, con construcciones de adobe, por decir. Entonces, no es lo mismo una zona que otra. Depende de cuánta es esa localidad, esa región, esté preparada para un terremoto. Sugiero consultar la página del INPRES, donde hay mucha información muy precisa. Y ya que estamos, podemos hablar un poquito de geología. Nosotros sabemos que los sismos o los terremotos están relacionados con liberación de energía en el interior de la corteza a lo largo de planos de falla, fracturas en esa corteza relacionados con los movimientos de tectónica de placas. En nuestro caso en particular, la placa de Nazca, que se encuentra por debajo del Océano Pacífico, subducta por debajo de la placa sudamericana. Como consecuencia de este movimiento, de este proceso de subducción, la corteza terrestre sufre presión o está bajo presión que cada tanto es liberada. Y cuando se produce esa liberación, se transmiten una serie de ondas sísmicas hacia la superficie que da lugar a los terremotos. Nosotros vimos en un video anterior de Geocast, cuando tratamos la estructura interna de la Tierra, precisamente Pili les contaba sobre sismos. Allí habíamos visto algunos términos como el hipocentro, que era el lugar en la corteza donde tenía lugar este fallamiento, y cuando trazábamos una línea vertical hacia la superficie, allí obteníamos o estábamos en el epicentro. También habíamos visto, recuerdan ustedes, que hay distintos tipos de ondas. Están las ondas P o primarias, que son las primeras en llegar, las ondas S o secundarias, que llegan un poquito más tarde,
y luego hay una serie de ondas superficiales, las denominadas Rayleigh y Love, que son las que ocasionan la mayor destrucción en las construcciones civiles. A modo de spoiler, porque ya habrá un video de Geocast donde nos referiremos con más detalle a los sismos. Sin embargo, una pequeña cosita quiero adelantarles. Cuando ustedes escuchan que un determinado terremoto alcanzó la magnitud 5 o 6, se está haciendo referencia a la escala de magnitud de Richter. Es una escala que mide la energía liberada por un terremoto. Pero existe otra escala, también muy usada en geología, que es la escala de intensidades de Mercalli, que en realidad expresa cómo se siente este terremoto. Bueno amigos, eso fue todo con este video de entre semana. Espero que les haya resultado interesante y nos vemos en el próximo video de Geocast. Que pasen un buen día. Chaucito.